¿Se puede ver? Sí, ¿Pueden sí, ver se el ve. PowerPoint? Bien, Sí. bien, genial. Bien, habíamos dejado, habíamos visto, lo último que habíamos visto fue esta planilla que la confeccionamos juntos, ¿se acuerdan? Bien, y aquí habíamos terminado, ¿verdad? Perdón, Sí. a mí me aparece la primera diapositiva, no sé si a todos o... Ah, Sí, a mí igual. entonces hay un problemita. A ver, entonces voy a cambiar de método de... Voy a compartir pantalla completa. A ver. Avísenme si ven. ¿Están viendo ahora el PowerPoint? No, no se ve nada, profe. No. No se ve nada. Estamos en el horno. ¿Qué está pasando acá? A ver. Compartir. Avísenme, por favor. Ahora sí. Bien. Pueden ver el PowerPoint, pueden ver la última planilla que confeccionamos juntos, ¿verdad? Bien. Estábamos entonces hablando de nivelación geométrica. Cualquier cosa me interrumpen, como siempre les digo. No sigamos si hay algún tema que no quedó del todo claro. Estábamos viendo nivelación geométrica, la nivelación geométrica que consistía en la determinación del desnivel mediante visuales horizontales hacia miras verticales. Utilizábamos como instrumento el nivel óptico, el nivel de anteojo y el complemento que son las miras, que son con las cuales vamos a poder determinar la altura que tiene el plano visual generado por el nivel óptico. Esta determinación del desnivel mediante nivelación geométrica la podemos realizar de manera simple o compuesta. La manera simple puede ser desde un extremo o desde el medio. Cuando hablamos desde el medio no necesariamente es desde el punto medio, sino desde un punto intermedio entre los dos extremos. Por eso decimos desde el medio. Entonces, desde un extremo, si tenemos el punto A y el punto B, desde B, o bien en un punto intermedio entre A y B. Si fuera desde un extremo, acá tenemos el ejemplo desde un extremo, nos posicionamos con el nivel óptico sobre el punto A, estacionamos el instrumento, medimos con una cinta la altura del instrumento, Z, y luego de horizontal el instrumento, hacemos puntería en B con la mira puesta en B, y ahí hacemos lectura. La lectura que hacemos es A minúscula, o sea, la altura desde el suelo hasta el plano visual en el punto B. Entonces, desde un extremo, el desnivel va a ser igual, el desnivel entre A y B, delta H a B, será igual a la altura del instrumento en A menos la lectura de mira en B. Esto da el delta H entre A y B. En el ejemplo es positivo, en el dibujo, porque la pendiente sube, las flechas hacia arriba. Y luego la cota del punto B que va a ser igual a la cota del punto A más el delta H entre A y B. Todo eso es lo que tenemos aquí graficado. Nivelación simple desde un extremo. Luego tenemos la nivelación simple desde el medio, que fíjense que estamos posicionados en un punto entre A y B, no necesariamente tiene que estar ni alineado
ni a la misma distancia. O sea, si yo lo veo desde arriba, no necesita ser una línea A, N, B. El N está en un punto entre A y B, pero en cualquier lugar, en cualquier situación. Al momento de estacionar el instrumento en el punto N, genera un plano visual horizontal hacia todas las direcciones. Le apuntamos hacia atrás, colocamos la mira, el mirero, el ayudante o mirero, va a estar posicionando la mira sobre el punto A y puesta de tal forma que el operador desde N pueda hacer lectura. Hace lectura de mira en A, la lectura va a ser A1, luego gira el instrumento, el ayudante o mirero se desplaza hacia el punto B, coloca la mira en B y hacemos lectura hacia adelante en B, que va a ser la lectura A2. Luego, el desnivel entre A y B es lectura atrás, A1, menos lectura adelante, A2. Este número, en el ejemplo, debería ser positivo porque A1 es más grande que A2, entonces esta cuenta va a dar un número positivo, es lógico, la pendiente sube, es ascendente. Todo esto sería nivelación simple, desde el medio o desde un extremo, pero sucede que cuando nosotros tengamos que leer la mira, si ustedes recuerdan, el método o la técnica para poder leer las miras, dijimos que era que se lee el metro y el decímetro, ya están grabados en la mira, contamos los centímetros y estimamos los milímetros. Teniendo en cuenta que tenemos que estimar los milímetros, más allá de que el instrumento tiene un cierto aumento, la distancia entre el instrumento y la mira es recomendable que no supere los 70 metros. Por lo tanto, si tenemos 70 metros hacia atrás y 70 metros hacia adelante como límite máximo, si la distancia entre A y B supera los 140 metros, ya no vamos a poder hacer una sola estación, sino que hay que recurrir a lo que se llama nivelación compuesta. La nivelación compuesta consiste en un itinerario de nivelación. Un itinerario de nivelación, por ejemplo, acá para llegar desde A hacia B. Entonces, lo que se hace en ese itinerario de nivelación es ir tomando los desniveles parciales. ¿Cómo se hace? Bueno, se estaciona la mira en el punto de arranque, en el punto A, el operador comienza a caminar hacia B, no necesariamente en una línea, se puede dar toda una vuelta, lo que fuera. Camina un cierto trecho que no supere los 70 metros y se estaciona. Coloca el nivel óptico en estación y hace lectura de mira hacia atrás a 1. En ese momento el mirero levanta la mira. En ese momento el mirero levanta la mira y comienza a caminar hacia adelante. Vamos a ver luego que es una recomendación, una buena técnica, contar, pero no es necesario. Pero sí es una buena técnica que el mirero cuente los pasos aproximados que hay hasta pasar al lado del operador y repita la misma cantidad de pasos hacia adelante para que la distancia hacia atrás y hacia adelante sean similares. Y ya vamos a ver más adelante por qué. Bueno, se estaciona en un punto el mirero y coloca la mira de tal forma que el operador pueda hacer lectura de ella hacia adelante, desde N1 hacia adelante, va a hacer la lectura de mira B1. Todos estos datos se anotan en la libreta de campo que vimos la clase pasada. Una vez que el operador hizo lectura de mira hacia adelante, B1, en ese momento el operador levanta el nivel óptico. Es muy común colocarlo cuando tenemos que hacer un itinerario, meter un brazo entre las patas y colocarlo al hombro y caminar hacia adelante un cierto trecho que no supere los 70 metros desde el punto de paso. Estos se llaman puntos de paso porque son puntos que nos sirven para llegar hacia B. Entonces, el mirero no levantó la mira, la sigue teniendo apoyada, simplemente lo que hace es girarla sobre el mismo punto sin levantarla del suelo, porque si la levanta puede cometer algún error. Entonces, sin levantar la mira, la gira sobre el mismo punto.
y el operador se coloca en un punto N2. En ese momento, el nivel óptico, y hace lectura de mira hacia atrás, que ahora el mirero la giró y la tiene de tal forma que se pueda leer desde N2. Hace la lectura A2, se anota en la libreta de campo, y recién en ese momento entonces el mirero puede levantar la mira y caminar hacia adelante. Nuevamente, cuenta los pasos, trata de repetirlos medianamente la misma cantidad hacia adelante, coloca, apoya en el suelo la mira, y entonces ahí el operador hace desde N2 lectura de mira hacia adelante, B2. Se anota en la libreta de campo. En ese momento el operador levanta el nivel óptico, camina hacia adelante, hacia un nuevo punto, N3. El mirero simplemente gira la mira en el punto en que está apoyado sin levantarla del suelo, la gira. El operador entonces, luego de estacionar el instrumento, hace lectura de mira hacia atrás, A3, y recién ahí el operador, el ayudante o mirero, levanta la mira y ahora, en este dibujo, en este ejemplo, se va a trasladar hasta el punto final B, donde apoya la mira, el operador bisecta la mira y hace lectura de mira hacia adelante B3. Todas las lecturas hacia atrás las hemos llamado A y las lecturas hacia adelante B. Luego, podemos calcular cada uno de los desniveles parciales, H1, H2, H3, mediante la técnica de lectura atrás menos lectura adelante. Entonces, el desnivel entre los dos puntos extremos no es ni más ni menos que la suma de los desniveles parciales con sus signos, es una suma algebraica. En este caso son todos positivos, pero si empezará a bajar, habrá que sumarlos con sus signos. Y estos desniveles parciales no son ni más ni menos que la lectura atrás y lectura adelante de cada uno desde los puntos en que nos estacionamos. Entonces va a ser igual a la sumatoria de A1 menos B1 más A2 menos B2 más A3 menos B3. Suma algebraica. De esta forma vamos a tener una nivelación compuesta. Un itinerario de nivelación, por lo tanto, es una nivelación compuesta, que no es ni más ni menos que una sucesiva aplicación de las nivelaciones individuales, parciales, que habíamos visto hace un ratito. En una nivelación compuesta, cuando se hace ese itinerario de nivelación, es conveniente realizar alguna comprobación para asegurarnos de que no tenemos errores y que de haberlos, que siempre los hay, digamos que estos errores estén en tolerancia. Para eso, para poder realizar una comprobación, una compensación en el caso de detectar errores, tenemos que hacer o una nivelación, un itinerario cerrado o un itinerario de enlace. El más utilizado es el itinerario cerrado, que consiste en salir de un punto cualquiera, que puede ser de cota conocida o no, o bien la definimos nosotros, simplemente, inventamos una cota de arranque y terminar, lo que sí es necesario en el itinerario cerrado es terminar en el mismo punto de arranque. De esa manera tenemos un itinerario cerrado y de esa manera vamos a poder hacer lo que es el cálculo del error de cierre y posteriormente una compensación. Lo mismo vamos a poder hacer si hacemos un itinerario de enlace, para lo cual tenemos que salir de un punto de coordenada, de cota conocida, no de coordenadas, de cota conocida, y terminar en otro punto también de cota conocida. Este es el otro caso en el cual vamos a poder comprobar si tenemos error de cierre y en el caso que lo tengamos, que es muy común que se tenga, casi siempre existe, como les decía, los errores siempre existen, poder, si estamos, comparar con la tolerancia y en el caso que estemos en tolerancia, poder compensarlo a ese error. ¿Cómo se trabaja para poder verificar la existencia de errores? ¿Cómo hacemos para el cálculo del error de cierre y compensación? Bueno, en la planilla nuestra de campo lo que tenemos que hacer es la sumatoria de todos los hilos
hacia atrás, las lecturas hacia atrás y lo medio hacia atrás, la sumatoria de todas las lecturas hacia atrás y la sumatoria de todas las lecturas hacia adelante. Si nosotros sumamos las lecturas hacia atrás y sumamos las lecturas hacia adelante y hacemos la cuenta de la sumatoria de las lecturas hacia atrás menos la sumatoria de las lecturas hacia adelante, vamos a obtener lo que es el desnivel parcial, el delta H parcial entre el punto de arranque, y el punto final. Si estuviéramos frente a una nivelación cerrada, a un itinerario cerrado, ¿cuánto sería el delta H total, el desnivel total que tendríamos entre el arranque y el final para que no tengamos error de cierre? 0. 0. El desnivel parcial, si nosotros salimos de un punto de cota conocida o cota previamente definida, inventada, y hacemos un itinerario, por más largo que sea, terminamos en el mismo punto, hacemos un itinerario cerrado, el desnivel total tiene que ser 0, porque llegamos al mismo punto de donde arrancamos. Entonces el desnivel total va a ser 0, independientemente de las vueltas que hayamos dado, y por eso es el más común y el más recomendado el itinerario cerrado. Hacemos la sumatoria de las lecturas atrás menos la sumatoria de las lecturas adelante, y el valor que nos dé, si se trata de un itinerario cerrado, va a ser directamente ya el error. Si se tratara de un itinerario de enlace, tenemos que comparar el desnivel que nos dé con el desnivel entre los puntos extremos de cota conocida. La tolerancia normalmente se calcula mediante esta ecuación, mediante esta fórmula, que es m por la raíz cuadrada de k, donde k es el largo total del itinerario expresado en kilómetros, y m es un número que depende del tipo de nivelación que estemos realizando y del instrumental que estemos utilizando, pero normalmente toma valores entre 12 milímetros y 15 milímetros. De esta forma podemos calcular la tolerancia y comparar el error que nos esté dando esta nivelación compuesta cerrada o de enlace, comparamos el error con la tolerancia, y si está en tolerancia lo distribuimos. ¿Cómo lo distribuimos? Normalmente se distribuye proporcional a las distancias. Se distribuye el error, se lo distribuye proporcional a las distancias parciales, y de esa manera vamos a corregir entonces los delta H parciales para poder llegar a una cota ya compensada, definitiva, una cota compensada. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Es muy importante el concepto este de poder verificar el error que tiene nuestra nivelación, porque no nos podemos quedar tranquilos si no hemos realizado una comprobación, porque podemos estar cometiendo errores importantes y no saberlo. Para eso se hace el cálculo del error de cierre y luego la compensación. Profesor, en el Sí. apunte había una parte también que aparte, o sea, además de distribuir el error de esa manera, había otra que no la entendí o tal vez entendí mal, como que se le sumaba a la primera y a la última medida, ¿o no es así? No, lo que decía es que normalmente se distribuye proporcional a las distancias, pero como las distancias por lo general se trata de que sean parecidas en el campo, se trata casi siempre de que sean parecidas, salvo que el terreno tenga características muy particulares. Lo que dice que como van a ser parecidas las distancias, se lo distribuye de manera proporcional. O sea, si tenemos 10 determinaciones, 10 desniveles parciales, lo dividimos por 10 y sacamos a cada uno. Porque las distancias van a ser parecidas. Pero para ser más exacto, tendría que ser proporcional a las distancias parciales. Eso es lo que dice el apunte. Esa es la única diferencia entre distribuirlo proporcional o por partes iguales.
teniendo en cuenta que las distancias van a ser muy parecidas. Perfecto, gracias. Bien, cuando estuvimos estudiando el nivel óptico o nivel de anteojo, dijimos que, al igual que el teodolito, posee sus ejes, y estos eran el eje de colimación, el eje del nivel tubular y el eje vertical o de giro del instrumento. Y mencionamos que para que el instrumento no tenga error, el eje del nivel tubular tiene que ser paralelo al eje de colimación. Si el eje del nivel tubular, que es la tangente en el punto medio de la escala, no fuera paralelo al eje de colimación, entonces el instrumento, el nivel óptico, tendrá lo que se llama el error de colimación. Entonces el error de colimación se produce cuando no hay paralelismo entre el eje de colimación y el eje del nivel tubular. Aquí se observa claramente que al no haber paralelismo, cuando nosotros calemos la burbuja del nivel tubular, el eje del nivel tubular será horizontal, pero el eje de colimación, al no ser paralelo al eje del nivel tubular, será una visual inclinada. Va a tener una cierta inclinación alfa y vamos a estar cometiendo sobre la mira un error, en este caso está graficado con la letra epsilon, porque deberíamos leer en el plano visual horizontal y en realidad estamos leyendo en esta visual inclinada. Esto sucede cuando se produce el llamado error de colimación. Ahora, ¿qué pasa si nos colocamos, y aquí viene lo de el por qué estacionarnos aproximadamente en el centro entre los puntos A y B? Si nosotros nos estacionamos exactamente en el medio, o sea, no necesita estar alineado entre A y B, pero sí que la distancia hacia atrás y hacia adelante sean las mismas. Si yo estoy en un punto de tal forma que hacia atrás tengo una distancia D y hacia adelante tengo la misma distancia D, si el instrumento no tuviera error, si el instrumento no tiene error, sin error de colimación, la lectura va a generar un plano visual horizontal, vamos a hacer lectura de mira atrás 1,20 m y lectura de mira adelante 1,80 m, por ejemplo. En ese caso, el desnivel, sin error, porque el instrumento no tiene error, va a ser igual a menos 0,60. Ahora, si este instrumento tuviera un error de colimación, la visual sería inclinada y en lugar de leer 1,20 vamos a leer 10 centímetros más arriba, 1,30, hacia atrás. Y hacia adelante, como la distancia es la misma, entonces, y este ángulo se mantiene constante en todas las direcciones, el ángulo de inclinación de la visual, entonces, como la distancia es la misma, va a influir de la misma manera y en lugar de leer 1,80 vamos a leer 1,90. Por lo tanto, el delta H con error, el delta H', acá le faltó el prima a la ecuación, el delta H', o sea, el delta H con error va a ser igual a la lectura atrás, 1,30, menos lectura adelante, 1,90. Y vemos que el resultado es exactamente el mismo. Por lo tanto, la conclusión es que cuando la distancia hacia atrás y hacia adelante, o cuando nos estacionamos en el medio entre A y B, cuando la distancia hacia atrás y hacia adelante es la misma, cuando nos estacionamos en el medio, el error de colimación se compensa y se elimina. Se compensa y se elimina. De allí la conveniencia, cuando estamos haciendo un itinerario, de que al menos a pasos la lectura hacia atrás y hacia adelante sean similares. La distancia sean similares. ¿Está claro el tema del error de colimación y su compensación? Sí, sí, se entendió. ¿Qué tipo de error sería el error de colimación? Sistemático. Sistemático. Muy bien. Es un error sistemático y lo vamos a compensar mediante un método sistemático, que es este de colocarnos en el medio entre los puntos
a determinar el desnivel. Bien, si nosotros tuviéramos un nivel óptico y quisiéramos detectar si ese nivel óptico tiene o no tiene error de colimación, existe un método práctico muy sencillo y que es útil realizarlo al menos una vez. Luego que detectemos que no tiene error de colimación, podemos trabajar tranquilamente con ese instrumento. Y el método consiste en lo siguiente. Lo que se hace es elegir dos puntos A y B, bien identificados en el terreno, medir la distancia y estacionarnos exactamente en el medio, entre A y B, de tal forma que, por ejemplo, en el ejemplo, tengamos 25 metros hacia atrás y 25 metros hacia adelante. En ese momento nos estacionamos y si el instrumento tuviera error, vamos a leer A1 hacia atrás y B1 hacia adelante. Y vamos a poder determinar el desnivel verdadero, independientemente de que el instrumento pueda o no tener error. Nosotros vamos a hallar un delta H sin error. El desnivel entre A y B, que nosotros vamos a calcular, es el verdadero, aunque el instrumento pueda llegar a tener error de colimación, que lo queremos detectar en realidad, a ver si tiene o no lo tiene. Bien, ya determinamos un desnivel verdadero. Lo que hacemos ahora es levantar el instrumento y estacionarnos sobre uno de los extremos, por ejemplo, sobre el punto B. Con una cinta leemos la altura del instrumento y calculamos el delta H' desde un extremo, un supuesto delta H que puede tener, en este ejemplo tiene error, el dibujo muestra un plano visual inclinado, entonces vamos a leer sobre la mira en A la lectura A2. Cuando hagamos A2 menos la altura del instrumento en B, vamos a obtener un delta H', un delta H con error, y ese error va a ser igual al delta H con error menos el delta H sin error. O sea, delta H' menos delta H nos va a dar el error de colimación. Una vez que detectamos el error de colimación, esa distancia E, podemos proceder a corregirlo, cosa que por ahí es conveniente que lo haga las mismas firmas que lo trabajan a los instrumentos cuando se le hace un service. Pero si lo quisiéramos corregir, lo que tenemos que hacer es hacer puntería hacia el punto E, hacer puntería, perdón, nosotros medimos la distancia E, como la diferencia entre delta H' menos delta H. Una vez que medimos esa distancia, calculamos esa distancia E, lo que hacemos es mover el instrumento de tal forma que podamos hacer la lectura sobre la mira a 0, que sería 2 menos E. Entonces movemos los tornillos, estamos como descorrigiendo la horizontalidad del instrumento, la estamos descorrigiendo, para poder apuntarle al punto, a esta lectura de mira. En ese momento trabajamos sobre los tornillos del nivel tubular y corregimos el nivel tubular hasta que quede la burbuja calada. Y en ese momento entonces va a estar la burbuja calada y la lectura de mira va a ser a 0, que es la que deberíamos tener sobre la mira para que el instrumento no tenga error. De esta manera estamos corrigiendo el eje del nivel tubular, lo estamos haciendo paralelo al eje de colimación y de esa manera entonces estamos corrigiendo el llamado error de colimación. Profesor, Sí, en este caso, acá porque se ve que hay un error de colimación, pero al tener dos, o sea, que medir en distancias iguales, uno no se daría cuenta de que está teniendo un error si no fuera que mira el nivel de burbuja, ¿no? no. Si vos te estacionás en el medio, no vas a saber que el instrumento tiene error, Claro, porque si solamente te estacionás en el medio, porque la burbuja va a seguir calada en todas las direcciones. Una vez que vos calás la burbuja, girás el instrumento y la burbuja va a seguir calada.
Lo que pasa que el eje de colimación va a ser una visual inclinada y vas a leer, en lugar de leer sobre un plano visual horizontal, vas a leer sobre un plano visual inclinado. Pero ese plano visual inclinado, como vas a tener la misma distancia hacia atrás y hacia adelante, va a influir de la misma manera, y cuando hagas la cuenta de lectura atrás menos lectura adelante, el error se va a compensar y se va a eliminar. Entonces, si vos te estacionás en el medio, vas a obtener el desnivel verdadero, el verdadero desnivel entre A y B, aunque el instrumento pueda llegar a tener error. Por eso, para detectarlo, el acto seguido que tenés que realizar es levantar el instrumento y colocarte en un extremo y ahora hacer la nivelación desde el extremo y compararla con la nivelación desde el medio. Al hacer la diferencia de un desnivel con el otro, te va a dar el error. Si la diferencia es 0, si obtuviste desde un extremo el mismo desnivel que desde el medio, entonces no tiene error de colimación. Si hay una diferencia, si hay un valor, ese valor es el error. Es el error de colimación que estamos cometiendo. Sí. Entiendo, pero usted dijo que cuando se posiciona en el punto B, bueno, Sí. genera, digamos, hace esa diferencia de los delta H y se da cuenta de que tiene un error de colimación. Ahí dijo que con los tornillos calantes iba a posicionar, digamos, o sea, y a través de la burbuja también, o tal vez entendí mal, ahí recién iba a obtener, iba a eliminar ese error de colimación. Sí, lo que dije fue que trabajando porque el nivel óptico tiene solamente un movimiento horizontal, Sí. no tiene movimiento vertical. Entonces, lo que sí puedo hacer es lo que tengo que hacer es mover el tornillo calante para inclinar el plano, este plano visual, inclinarlo hasta que la lectura sea a 0. Una vez que tengo la lectura a 0, el nivel tubular me va a quedar descorregido. Estaba calado cuando hacía lectura en A2. Ahora que hago lectura en A0, el nivel tubular se me descorrigió, se corrió de la posición de calado. Ah, perfecto. Sí, sí, entonces ya Claro, lo entendí que bien. tengo No que me trabajar equivoqué. ahora es sobre los tornillos de corrección del nivel tubular, subirlo o bajarlo desde un extremo hasta que la burbuja quede calada cuando esté haciendo visual a A0. Lo que estoy moviendo es el nivel tubular, estoy moviendo el eje del nivel tubular. ¿Se Perfecto, sí, sí, entiende? ahora entendí. Sí, yo me había confundido con el tema del nivel tubular, como dijo que Claro. es como que estaba nivelado a pesar del error de colimación, por eso es como que se me confundió. Pero bien, ahora entendí. Bueno. Bien. De esta manera entonces podemos detectarlo al error de colimación, si nuestro instrumento lo tuviera, y proceder. Yo les recomendaría, si detectamos que tiene el error de colimación, mandarlo a hacer una calibración a quien nos lo vendió, las mismas firmas que los venden a los instrumentos, le hacen periódicamente, les hacen service de mantenimiento y entre eso se controla este tipo de posibles errores. Eso es lo recomendable. Pero se podría llegar a corregir de la manera que les mencioné. Bien, hasta aquí sería todo lo que tiene que ver con nivelación geométrica. Pasaríamos a hablar ahora de nivelación trigonométrica. Si les parece bien, hacemos un pequeño recreo, dado que es un tema distinto, por lo menos unos 5 minutos, si les parece, y para ir al baño y tomar agua, tomar algo, y continuamos Perfecto. a las y media, son 10:25, a las y media continuamos, ¿les parece bien? Bueno. Sí, sí. Bien.